Pues bueno, vamos a comenzar la clase. Ya si integran más compañeros, bueno, vamos avanzando. No sé si tengan preguntas sobre los ejercicios que se quedaron para entregar, creo que se entregan mañana. Hasta el momento, no, dije. Muy bien, entonces veamos en las clases anteriores ya, perdón, cómo podemos hacer condiciones simplemente usando el if y haciendo algunas preguntas. Vimos que podemos tener if sobre if en base a condicionales. Igual vimos que podemos utilizar tanto las funciones AND y OR para anidar en una sola línea de instrucción varias condicionales. Igual vimos que dependiendo la posición en la que coloquemos esas condicionales, va a depender si aparecía bueno, si aplicaba una condición o no. Vimos que automáticamente Python tiene la parte de brincarse esas condiciones y ve que la primera condición es real y con la sola iteración ya da por hecho que es un verdadero, pues automáticamente la toma como cierta. Pero vimos que en el ejemplo de dividir entre cero, que tal vez la siguiente parte es un error o algo que realmente no tiene coherencia matemática y no lo toma en cuenta. Pero si colocábamos primero esa incoherencia matemática y luego la iteración que pusimos primero, vimos que Python, pues, como lees primero esa instrucción, pues nos marca el error. Entonces comentaba que hay que tener cuidado al momento de crear estas interacciones. Muy bien, pasamos a un siguiente capítulo en este texto, que serían las funciones. En primer lugar sería llamar una función. Entonces, en el contexto de programación, una función es una secuencia de sentencias que realizan una operación y reciben un nombre. Cuando se define una función, se especifica el nombre y la secuencia de sentencias. Más adelante se puede llamar a esa función por ese nombre. Entonces ya hemos visto varios ejemplos de llamar a una función. Por ejemplo, type. Type ya es una función definida. Y el nombre, aquí nos ponen abajo que el nombre de la función es type. La expresión está entre paréntesis, recibe el nombre de argumento de la función. El argumento es un valor o variable que se pasa a la función como parámetro de entrada. El resultado de la función type es el tipo del argumento, como ya vimos en ejercicios anteriores, en la cual preguntábamos qué tipo de dato es, si era el tipo flotante, tipo entero, tipo booleano o un string. Es habitual decir que una función toma o recibe un argumento y retorna un resultado. El resultado se le llama valor de retorno. Eso simplemente es como una función. Hemos visto varias funciones, por ejemplo, la de print, que nos presentaba el resultado de una variable. En este caso, X o directamente si tenemos un número, pues era lo que retornaba. ¿Qué es nuestra funciones internas? Python proporciona un número máximo, pero un número importante de funciones internas, que puede ser usada sin necesidad de tener que definirlas previamente. Los creadores de Python han escrito un conjunto de funciones para resolver problemas comunes y los han incluido en Python para que las podamos utilizar. Las funciones max y min nos dará respectivamente el valor mayor y menor de una lista. Aquí tenemos el ejemplo de max, nos dará el valor máximo de esta expresión que lo toma como 1 y el valor mínimo que nos dará ese espacio. La función max nos dice cuál es el carácter más grande de la cadena, que resulta ser la letra 1, mientras que la función min nos muestra el carácter más pequeño, que en ese caso es un espacio. Eso va a depender más del código que representan cada una de las letras.
Recuerden que las letras tienen un código especial y cada uno tiene un valor, que por lo general es un valor hexadecimal. Por lo tanto, va a determinar cuál de todas esas letras o todos estos caracteres que tengo aquí tiene mayor valor. En este caso, el de mayor valor es U y el de menor valor es ese espacio. Otra función interna muy común es len, que nos dice cuántos elementos hay en un argumento. Si el argumento de len es una cadena, nos devuelve el número de caracteres que hay en la cadena. En este caso, colocamos el clásico lamundo y nos dice que hay 11 caracteres. Vamos a hacer estos dos ejercicios rápidamente en nuestro intérprete de Python. Entonces tenemos la palabra max, que es una función interna. Colocamos hola, hola mundo. Entonces, como vimos, nos regresa la parte del carácter más grande, que sería U. Si coloco min, lo colocamos hola mundo, nos dará como resultado el espacio. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo un número? Está pidiendo que el dato tiene que ser del tipo string. De hecho, no nos llama como un tipo entero. Si ponemos la palabra length, que era lo que mostraba Python, colocamos otra vez hola mundo, nos muestra 10 caracteres. A diferencia, empezamos el texto, de los textos que nos muestra 11, ¿qué caracteres faltaría? Bueno, nos faltaría la coma, para que fuera el 11, pero es lo que más cercano que usaría. Esas funciones nos permiten buscar cadenas, pueden operar con computadores, como veremos en capítulos siguientes. Se deben tratar los nombres de las funciones internas como si fueran palabras reservadas. Es decir, hay que evitar utilizar la palabra max, min o len para nombrar alguna función o alguna variable. Aquí tenemos funciones de tipo de conversión. Python también proporciona funciones internas que convierten valores de un tipo a otro. La función int toma cualquier valor y lo convierte en un entero. Si se puede o se queja si no se puede. Como lo vimos en ejercicios anteriores, vamos a volver a retomar. Quiero convertir un valor de texto. En ese caso voy a poner 32, vamos a ponerle 10. Y lo convierte a un entero. Recuerden que cualquier cosa que sea entre comillas lo tomará como una cadena o carácter. Si yo intento convertir un texto igual de hola mundo, pues sabemos que nos va a dejar. ¿Por qué? Porque hola mundo no es un número. Igual manera, si yo intento convertir 14.02, ¿qué pasará? Lo acerca lo más posible a nuestro entero. No, no nos va a tomar en cuenta el 0.2, aunque es un tupo flotante. Eso va a servir para acercarnos los valores a cero. Veamos en un ejercicio de la clase anterior, en la cual dividíamos o buscábamos que si era par o no par, y tenía una división entre dos. Pues bueno, aquí simplemente nos deshacemos de este punto decimal y les quedamos en 14. Ojo, si tengo, por ejemplo, un número 14.99, pues creeríamos que se va a acercar al número más cercano, que sería 15. Pero no, se queda con el número entero y todo el decimal lo desprecia. Aunque si nosotros queremos que cerca de 15, pues no. Entonces, es una especie como los maestros que dicen, pues quiero tener, ¿qué? 7.6 sube a 8 o 6.6 sube a 7, pues bueno, si fueran programadores o una intérprete, pues no sube a nada, se quedaría con el valor entero. ¿Ok?
Igual int, lo que puede convertir valores tipo flotante a enteros, pero no lo redondea, es lo que acabamos de decir. Simplemente corta y descarta toda la parte decimal. Igual podemos utilizar float para convertir enteros en cara y cadenas en datos de punto flotante. Vamos a esa parte. Float 15. Puesto en punto carácter. Y vamos a cambiar aquí un carácter. Que sea 32. De manera. Lo convierta a punto flotante. Igual si yo reescribo ese dato y le agrego, no sé, 3.2, me lo toma en cuenta. ¿Qué pasa si vuelvo a colocar float con texto? Pues me voy a pasar un título entero, no me va a dejar convertir, dado que eso no es un número, sino son letras. Entonces Python automáticamente detecta si es o no es posible hacer ese cambio. Finalmente, str o string que convierte un argumento a una cadena. Vamos acá, colocamos str 15, lo convierte en cadena. Vamos a colocar número flotante. ¿Y qué pasa si yo quiero subir un texto acá? Pues nos marca que no va a ser posible porque no es una validación de sintaxis válida. Por solamente tengo que colocarlo entre comillas para que sea un string. No puedo convertirlo directamente con esa palabra así porque no, esto lo toma como si fuera un número y pues no, como no es un número como tal, no tenemos el error de sintaxis. Aunque entonces son las formas de convertir datos. Ahora, algo que están viendo sus compañeros que están haciendo residencia es que cuando tú recibes algún dato, por ejemplo, tus compañeros están utilizando Arduino para comunicar una Raspberry, perdón, pero al momento que Arduino, pues, perdón, la Raspberry recibe el dato de Arduino, el dato es de un tipo cadena. Entonces es necesario convertir esa cadena a un entero y viceversa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos funciones matemáticas. Python tiene un módulo matemático que es math, que proporciona la mayoría de las funciones matemáticas habituales. Antes de poder utilizar el módulo, debemos importarlo, como si fueran librerías en C. Colocamos import math, y ya con eso tenemos la activación de nuestra librería de matemáticas. En secuencia, creo un objeto módulo llamado math. Si se imprime el objeto módulo, se obtiene cierta información de él. El objeto módulo contiene las funciones y variables definidas en el módulo para acceder a una o más funciones. Es necesario especificar el nombre de los módulos y el nombre de las funciones separadas por puntos, también conocido en inglés como periodo. Este formato recibe el nombre de notación punto. Y aquí vienen algunos ejemplos de algunas funciones matemáticas. Entonces aquí tiene que relación va a ser igual a una entrada de salida, bueno, una entrada de señal sobre entrada de ruido. Y lo que quiere hacer es sacar en decibeles el logaritmo de 10 de esta señal de entrada con respecto al ruido. Abajo tiene una función en radianes, que viene 0.7, y quiere sacar el seno de este ángulo, que sería la altura, pero lo va a tomar en radianes. Entonces vamos a tomar parte en esto. Y bien, si yo quisiera, por ejemplo, radianes igual a 0.7, y quiero que la variable sea altura, sea igual mat.sin radianes, y yo hago esto,
pues bueno, veo que no me va con error, dado que no mat no se lo he definido. Por lo tanto, tengo que hacer la primera parte, que es port mat. Ya cuando tengo importado mat, vamos a volver a dar el valor de 0.7 radianes y tomamos en cuenta otra vez altura. Como vemos, realizo la acción, vamos a imprimir altura y a ver qué nos da. Y aquí está el valor en radianes de esa altura, 0.642176. Vimos que ya lo hace porque ya importamos la libreta de matemáticas. Vamos a tener, a ver, otro ejemplo de los decibeles, que es relación, va a ser igual a un entero de una señal. Vamos a ver si lo puedo tomar así. Incluido. Ok, faltan las señales. O vamos a definir una señal que sea igual a 1000 y una señal ruido que sea igual a 20. Ahora sí, tomamos esta parte de relación señal y lo cambiamos, quiero verlo en decibeles. Decibeles va a ser igual a 10 por mat.logic.log 10 y la palabra relación. Bueno, la variable relación. Imprimimos decibeles. A ver qué nos da. Estoy mal, pero vamos. Es y ya está la respuesta en logaritmo 10 de esta función. Entonces vemos que sí es posible realizar operaciones matemáticas más complejas que lo que vimos al principio de la suma, resta, multiplicación y división, incluso exponencial. Vemos que podemos tener señales de seno, coseno, tangente, logaritmos, exponenciales, etc. Entonces vemos que Python, pues también podemos usarlo de calculadora, o incluso cuando recibimos una señal de un sensor o de lo que sea que podemos recibir, bueno, podemos tratarlo como una operación matemática de esta forma. El primer ejemplo calcula el algoritmo más sería de la relación señal-ruido. El módulo MAT también proporciona una función llamada log que calcula los logaritmos en base 10 de la exponencial. Y el segundo calcula el seno de la variable radial. El nombre de la variable es una pista de que sin y las funciones trigonométricas coseno, tangente, arco, tangente, etcétera, toman argumentos radianes. Para convertir de grados a radianes hay que dividir por 360 y multiplicarlo por 2. Pero esto ya lo deben de saber. Y si no, pues bueno, aquí ya hay un refuerzo para que no lo olviden. Voy a tomar aquí esa parte, grados, 45 grados, lo quiero convertir a radianes. Radianes es grados sobre los 360 por 2 por mat pi. Que es lo que recuerden que si recordamos la parte de los operadores, lo primero que va a realizar va a ser esta función, luego esto, lo multiplica por 2 y finalmente lo va a multiplicar por mat pi. Aquí vemos que la función de matemáticas también contiene la parte de pi. Obviamente no va a tener todos los argumentos, pero lo más cercano que tengamos es la variable pi. Luego esto en radianes, saca el seno de 45 grados, que serían los 0.7071. Vamos a hacerlo como un ejemplo. Entonces tenemos grados igual a 45 grados, radianes
va a ser igual a grados entre 70 por 2 por mat.pi. Luego esto, mat.sin de radianes y nos dará el resultado en radianes del seno. ¿Ok? Vemos que la expresión mat.pi toma la variable del pi del módulo mat. El valor de esa variable es una aproximada de pi con una precisión de 15 dígitos. Aquí nos pone que si sabes trigonometría, puedes comprobar el resultado anterior comparado con la raíz cuadrada de 2 dividida por 2, que sería el seno de 45. De hecho, hay una tablita de cómo obtener esos datos en algunos libros de cálculo, hacia el final de trigonometría, donde ve las similitudes entre cada uno de estos, pues, bueno, del seno de 45, seno de 90, seno de 180, y veremos que efectivamente sí da ese resultado. Números aleatorios. A partir de la misma entrada, la mayoría de los programas generan las mismas salidas cada vez. ¿Qué es lo que llamamos comportamiento determinista? El determinismo normalmente es algo nuevo, algo bueno, ya que esperamos que la misma operación nos obtiene siempre el mismo resultado. Pero para sus aplicaciones, sin embargo, queremos que el resultado sea impredecible. Los juegos son el ejemplo obvio, pero hay más. Como por ejemplo, no sé si alguna vez en su escuela, secundaria, bachiller, vieron esas máquinas de tragamonedas que ustedes seleccionaban una figura o una fruta, seleccionaban y esperaban a que la máquina seleccionara una figura en un tablero. Obviamente el resultado nunca era el mismo, sino era un resultado aleatorio. En teoría, sabemos que esas máquinas a veces tienen truco para, para que no siempre salga igual. Pero bueno, conseguir que un programa sea realmente no determinista no resulta tan fácil, pero hay modos de hacer que al menos lo parezca. Uno de ellos es usar algoritmos que generan números pseudo-aleatorios. Los números pseudo-aleatorios no son verdaderamente aleatorios, ya que son generados por una operación determinista, es decir, selecciona de alguna forma muy concreta qué número va a salir. Pero si solo nos fijamos en el número resultado, casi es imposible distinguirlos de los aleatorios de verdad. El módulo random proporciona funciones que generan números pseudo-aleatorios, a los que simplemente llamaremos aleatorios. La función random devuelve un número flotante aleatorio entre 0 y 1, incluyendo el 0, pero nunca el 1. Cada vez que se llama random, se obtiene el número siguiente de una larga lista. Para ver un ejemplo, se ejecuta un bucle. Y por random, aquí tenemos un bucle con for. Empieza con un número i que va de rango de 10 y x va a ser igual a random.random y imprime el valor. Este programa va a producir la siguiente lista de 10 números aleatorios entre 0 hasta 1.0, pero no incluyendo este valor. Primero va a tomar, bueno, va a sacar 10 números en base a esto, va a imprimir el valor de x, dado esta siguiente función. Y vamos a hacer este programa, simplemente para ver qué es lo que nos marca. Vamos a importar random y hacemos el bucle. Bucle for. Otra vez vemos que es cómo hacer sus bucles, pero tomamos en cuenta esto. Range 10 x igual a random.range
random. ¿Qué vamos a hacer en el... ¿no? Import random. Vamos a hacer un ciclo for vamos a su programa. Entonces vamos a ver qué hace. Y aquí es el código. Nos da esos números aleatorios. 0.63, 61, 24, 54, 87, 26, 31, 96, 84, 26, 52. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un programa yo quisiera hacer un programa en el cual me dé números entre 0 y 10, utilizando esto de aquí, ¿qué sería hacer? ¿Qué podría modificar ahí? Ok, sí, sería una buena opción darle límites a X. ¿Cómo le daríamos límites? Con lo que acabamos de ver ahorita, de conversión de unidades, ¿cómo creen que podemos hacer esa parte? De tener números entre 1 y entre 0 y 10. ¿Cómo ¿Qué dices? que podemos hacer? Es que casi no escucho. ¿Cómo? Perdón. Tenemos aquí vemos que ya tenemos valores entre 0 y 1, ¿no? Nos dan valores con punto flotante, que son prácticamente de medio grandes, pero yo lo que quiero es tener valores enteros entre 0 y 10. ¿Qué podría agregar aquí para que pueda hacer esas cosas? O bueno, hacer esa función. ¿Qué agregaríamos? ¿Qué pondríamos para que nos den números entre 0 y 10? Entero. Establecer un rango, ¿no? Dentro de lo que es el for, podría ser. Ok. Basado en lo que acabamos de ver, de cómo convertir datos de tipo objetivo flotante entero,
hay una forma más fácil de poder meter esos rangos. Al final, de hecho, de rangos, pues sabemos que de entrada que random nada más nos da valores entre 0.0 y 1.0. Vemos que los valores son realmente demasiado grandes y hay una infinidad de posibilidades para obtener esos números. Por ejemplo, si ya tengo ese que X me va a dar ese valor. ¿Qué pasa si yo a alguna variable que se llame Y, a Y le digo que me dé la salida de X por 10 y que mi prima valores no de X, sino de Y? ¿Y qué pasa? Vamos a ver. Observamos que nos da pues, valores de 9.35, 6.52, 8.10, 4.26, 7.42, 0.48, 2, 13, 185, 971 y 261. Inge, entonces el X, como quien dice, es como un límite de 1 y entonces ahí se multiplica para que se alcance hasta el 10, algo así, ¿verdad? No dando que sea límite, recuerda lo que acabamos de ver, esa función es random, como lo que vimos en math. Random lo que nos va a dar es escoger números al azar. Bueno, no tanto las vimos que no es tanto al azar, pero números, cualquier número, un número, vamos con los números al azar, vamos a llamarlo así. Aquí lo que hacemos con esta función de X, es decir, ¿sabes qué? Quiero que me des un número al azar. El número se llama random, pero uso la función random. Es un poco, ¿cómo se puede llamar? Redundante, pero así lo coloca el ejercicio. Entonces, lo que acabamos de hacer es, como el ciclo for es que vas a hacer 10 veces esa misma función, bueno, estas mismas líneas, lo primero que hace es, bueno, X busco un valor random, el que sea. Ok, ya tengo aquí un valor que sería el 0.93. A este valor de X lo multiplique nada más por 10. ¿Qué hacemos al multiplicar por 10? Pues simplemente recorremos una posición, el punto decimal, nada más. Teniendo en cuenta desde el principio que esta variable random, bueno, esa parte de random, solamente nos limita a que sea de 0 a 1. O sea, de por sí, esta ya nos limitó eso. No es que yo le he colocado un límite, sino de por sí, esta ya nos limitó a eso. Ahora bien, yo quiero que no tenga números decimales. Esos números punto decimal. No quiero que sean números con tipo flotante. Quiero que sean de tipo entero. ¿Qué es lo que debería de hacer? Puedo convertir directamente y entero y imprimir ese valor. Z. Y aquí está. Como vemos, le dio 10 números al azar entre 0 y 10. Vemos que se repiten algunos números como el 3, el 7, el 8, otra vez, y los únicos son 6 y 9. ¿Cómo logré esto? Vamos a paso por paso. Sé que esto me va a dar un número entre 0 y 1 con un montón de puntos decimales. Yo lo tengo por entendido. Eso lo multipliqué por 10, que lo que hice fue recorrer solamente el punto decimal. Ahora, a este valor de Y lo convertí en un valor entero. Y como vimos hace un momento, cuando yo convierto un valor entero, solamente tomo el entero del punto flotante y todo lo que esté en el punto decimal hacia la derecha, lo descarto. No me interesa. Y de esa manera ya tengo mis números entre 0 y 10. ¿Qué pasa si yo quiero números entre 0 y 100?
¿Qué tiene que modificar para números entre 0 y 100? ¿Qué es? ¿Cómo era convertirlo? Y quiero que sean números ahora aleatorios entre 0 y 100. ¿Qué debo de agregar? Nada más un cero, ¿no? Ahí multiplicar el y es igual a x por 100. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí está. Aquí vemos que ya los números son totalmente un poquito más diferentes. De hecho, tenemos un número con 8, 86, 77, 36, 86, 8, 36. Se repitió 86. Miren, algo un poco extraño. 90, 55, 73. Igual si quiero números de 0 y 1000, pues agrego otro 0. Aquí vemos que es un poco más complicado que logren ser iguales. Pero vemos que utilizando las funciones que acabamos de ver, podemos obtener programas. No tanto buscar límites, sino utilizando lo que ya sabemos, simplemente lo que hemos visto, podemos hacer ese tipo de ejercicios. No tanto de, pues quiero que se quede entre 0 y 100. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero nada más que no sean de 0 a 10? O vamos a poner aquí, de 0 a 10. Solamente quiero que sean de 0 a 9. Sería igual, ¿no? Sería y es igual a x por 9. No, si hacemos eso, no nos daría exactamente 9. Habría que tomar en cuenta ese 0 por 10. Y ese resultado de x por 10, darle 9, porque si hago esto, a ver, bueno, sí, sería una solución. Sí, no parece 9. Parece una solución viable. 5 y así. ¿No, jóvenes, alguna pregunta hasta ese punto? Vamos a ver la clase hasta aquí. Estos son los ejercicios y nos vemos el día miércoles. A miércoles en esta clase. Ok, ¿tienen alguna duda? Dejamos aquí la clase y nos vemos el día miércoles, jóvenes. Que pasen excelente tarde. Y al rato les subo una información al Classroom, por favor, chéquenla. Tienen que tener un curso el día martes. Les comento ahí en el Classroom, por favor, chéquenlo, no se les vaya a pasar.